¿Qué es la poesía virtual? En la actualidad, la utilización de medios digitales en sus creaciones y desarrollo es habitual en muchos autores, denominándose a esta modalidad ciberpoesía o poesía digital, que es la rama de la ciberliteratura en la que predomina la función estética del lenguaje. Los inicios de esta poesía no es una manifestación que haya surgido en el siglo XX, cuando se comenzó a nombrar como tal, ni tan siquiera en los siglos XIX, sino que sus orígenes se retoman a los de la poesía escrita, con el surgimiento de los caligramas y otros tipos de poemas figurativos. Esta poesía ya se ha encontrado en épocas antiguas, en los años 300 a.C. en la Grecia clásica. Ejemplos de poesía virtual. Un caligrama es un tipo de poesía en el que lo escrito se combina con el aspecto visual del poema, de manera tal que la caligrafía y la disposición de las palabras construyen sobre la superficie de la página una imagen alegórica al poema. Los caligramas tienen una historia muy antigua, con raíces en la antigüedad grecorromana y sobre todo en la cultura árabe medieval, dado que su método de escritura propiciaba este tipo de experimentos estéticos. Sin embargo, en Occidente los caligramas deben su fama y notoriedad principalmente al poeta, cubista y crítico del arte francés Guillaume Apollinaire, quien publicó su famosa compilación Caligramas, Poemas de la Paz y la Guerra. Sin embargo, hubo otros importantes autores de caligramas entre los vanguardistas del siglo XX, tales como Guillermo de la Torre, Juan Larrea y Gerardo Diego. La estructura de un caligrama puede variar dependiendo del tema y del estilo del poeta, pero suele involucrar una cuidadosa organización y distribución de las palabras para crear el efecto visual deseado. La poesía audiovisual es una expresión artística que fusiona la palabra escrita con elementos visuales y auditivos para crear una experiencia poética más completa y envolvente. A continuación, presentamos un ejemplo de esta, con un pequeño fragmento del poema Ya no, de la autora Idea Vilariño. No te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, porque me amaron otros. Ejemplos de la poesía virtual es la poesía visual. Es una forma de expresión artística que combina elementos visuales y textuales para transmitir un mensaje o una emoción en lugar de utilizar solo palabras. La poesía visual incorpora imágenes, colores, formas y diseños para crear una experiencia estética y comunicativa única. Aquí les dejo unos ejemplos. A continuación haremos una breve pausa para promocionar este local llamado La Cochería, ubicado en el ejido Chiltepec, sección Tanques, donde cuentan con un extenso menú de comida, donde encontrarás boneless, alitas, tacos, hot dogs, hamburguesa y más. Aquí dejamos sus redes sociales para que puedan verlos ustedes mismos. Buenas tardes, pues a mí me tocó explicar qué es un poema colectivo. Un poema colectivo es aquel poema que es escrito por varios autores. Esto genera un contraste de ideas, recursos y proyecciones en un mismo poema. Tenemos que un poema se escribe como forma de expresión, es decir, para expresar algo en particular, pero de manera muy peculiar. Una de las particularidades. El quebrantahuesos es una corriente poética del tipo visual que consiste en la alteración organizada de distintos materiales impresos. Esto puede cambiar de forma radical el sentido de ciertas oraciones. Para crear tu propio quebrantahuesos, debes ordenar frases, palabras u oraciones de distintos orígenes, para que te dé un texto novedoso, curioso y humorístico. Y a continuación, un ejemplo de una poesía de quebrantahuesos. ¿Qué es frigonomántico? Es un juego colectivo para construir poemas, cuentos y consignas de cada persona. Aportan ideas de su línea del tiempo en Twitter. Son palabras específicamente
y se escriben en máquinas específicamente que se usaron en antiguos años para escribir artículos y documentos. Las palabras concretas son palabras concretas descritas con cosas que la gente experimenta con sus sentidos.